Se necesita coraje también para quedarse en el lugar donde la vida ocurre de verdad, con todo su desorden, con toda su entropía, y coraje para construir sin garantía, para amar sin certeza, para resistir sin una recompensa inmediata. Hola, hola mis queridas amigas y amigos, les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo capítulo y de aniversario entre mates y arepas, porque sí, hoy 1 de agosto de este 2025 hemos llegado a nuestro programa 30. Sí, 30 programas donde hemos estado compartiendo información con ustedes, capítulos especiales donde hemos tocado temas que realmente han sido trepidantes, y quiero agradecer a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que nos han apoyado, que nos han siempre están comentando en todos los programas, que nos escriben al interno, a todos nuestros seguidores. Gracias por hacernos llegar al programa 30, que serán muchos más, ya tendremos 40, 50 y probablemente llegaremos a muchos años compartiendo con ustedes lo que la vida nos permita. Y pues nada, para este programa 30 de aniversario vamos a tener un tema realmente importante y que nos venden constantemente, pero como siempre, para iniciar nuestro programa, invitamos a nuestro querido Armando Asedio. Armando, buen día. Hola, Greg. ¿Cómo estás? Buen día. Nada, listo para hablar de este tema. Sí, No sé si es realmente. lindo o desahuciante, pero bueno, vamos a hablar. Sí, efectivamente, este es un programa realmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos programables por nosotros mismos o por terceros. Así que este programa se trata de la utopía como trampa. Nos venden futuros posibles. Y como siempre, para iniciar nuestro programa, le cedemos la palabra a nuestro querido Armando. Armando. Bueno, podemos decir que desde que el ser humano desarrolló la capacidad de imaginar el mañana, comenzó también a construir ideales de cómo debería ser ese futuro. La conciencia del tiempo para el Homo sapiens sapiens fue un regalo y también al mismo tiempo fue una condena. Un regalo porque nos permitió proyectar, planear, soñar, y una condena porque desde entonces vivimos divididos entre lo que es y lo que podría ser. Y así surgieron las utopías, no como simples sueños, sino como arquitectura simbólica, las llamaría. Mundos perfectamente diseñados, sin fisuras, donde las injusticias del presente han sido corregidas por una lógica superior. Horizontes de perfección social, política y moral, donde reinaría una armonía impoluta. En esos no lugares, así los llamaría Marc Augé, o parafraseando a Marc Augé, como ya advertía también el utopista Tomás Moro, no hay contradicciones humanas. Todo está resuelto, todo funciona, todo encaja. Son futuros perfectamente pulidos que ya no tienen espacio ni para la duda, ni para la disidencia, ni el caos. Y estas visiones, como espejismo, han seducido a lo largo de la historia a filósofos, que buscaron sistemas ideales, a revolucionarios que soñaron con una sociedad sin clases, a tecnólogos que prometen la erradicación de la muerte, a líderes mesiánicos que con voz firme o más o menos firme aseguran dónde debemos marchar y cómo debemos marchar. Todos, de un modo u otro, nos han vendido una promesa: que el dolor va a ser abolido, que la desigualdad va a ser eliminada y que el ser humano finalmente será lo que siempre debió ser. Pero, y es acá lo que nos preguntamos, Greg, ¿y si esa promesa no fuera una guía, sino una trampa? ¿Y si ese futuro perfecto es en realidad la más sofisticada forma de control que ha inventado nuestra civilización? Y si no se trata de avanzar hacia la luz, sino de correr detrás de una ilusión. La utopía, en muchos casos, opera como una zanahoria colgada delante del rostro del sujeto moderno.
Una imagen tan simple, diría, como brutal. El burro que camina porque cree que va a alcanzar la zanahoria, pero nunca lo hace, nunca termina de hacerlo. No porque le falte voluntad o no porque le falte inteligencia, sino porque todo el sistema está diseñado para que el burro nunca alcance la zanahoria. Así también nos sucede a nosotros, ¿no? Se nos promete un mundo mejor si estudiamos más, si trabajamos más, si consumimos más, si obedecemos más. Y así seguimos caminando, persiguiendo el ideal, convencido de que este sacrificio de hoy será la felicidad del mañana. La trampa de la utopía no está solo en lo que promete, sino en lo que exige. Nos pide obediencia en nombre de un bien mayor. Nos dice que el presente no importa, que es apenas un peldaño hacia lo que realmente vale la pena. Nos dice que la injusticia de hoy será necesaria para construir la justicia del futuro. Y así, poco a poco, termina por justificar lo injustificable. La miseria, la represión, el control, la vigilancia, la renuncia a nuestros deseos. Todo es tolerable en este mundo feliz si forman parte del plan. Y el sujeto atrapado entre la esperanza y la culpa, entre la promesa y el castigo, deja de habitar el presente, que es lo único real que tenemos. Vive por y para ese futuro idealizado. Pierde el aquí y el ahora. Olvida que la vida, la única vida real, ocurre en este instante, en esta contradicción, en este desorden, en esta grieta. También esta zanahoria cambia de nombre y de forma con cada época. En las sociedades religiosas era el cielo o la salvación eterna. En las revoluciones políticas era el comunismo, el hombre nuevo, la sociedad sin opresores. En el neoliberalismo era el éxito personal, la felicidad infinita, el cuerpo perfecto, la cuenta bancaria llena. Y en el presente tecnocrático es la singularidad, la inmortalidad digital, la automatización total que nos liberará del trabajo. Pero el mecanismo es siempre el mismo. El objeto de deseo se proyecta siempre unos pasos más adelante. Es inalcanzable, pero es siempre visible. Brilla, seduce, pero no se toca. Y mientras tanto, la maquinaria avanza. O sea, y con esto de maquinaria, este término polisémico, encaja cualquier tipo de sociedad, porque cuando se nos convence de que el futuro será perfecto, se vuelve mucho más fácil soportar las miserias del presente. Nos resignamos, nos disciplinamos, nos alienamos. El futuro se convierte en una mercancía más y las utopías en productos del marketing político, y vos sabés que yo sé bastante en marketing político, marketing ideológico o marketing empresarial. La esperanza siempre se torna en un instrumento de domesticación y por eso el mayor peligro de las utopías no es que sean imposibles, sino es que nos mantengan dóciles, que nos convenzan de que no debemos exigir demasiado por ahora, porque todo vendrá después. Pero ese después nunca llega. Y yo en la Argentina, en estos 40 y pico, 42 años de democracia, he visto muchos políticos prometer esos después que nunca llegan. Nada, te doy el pase. Ya que hemos citado un caso político, obviamente yo no puedo ser esquivo a citar de una manera muy pragmática porque la viví, y lo que tiene que ver con la utopía que Uf. nos vendió el, el socialismo del siglo XXI en Venezuela, que si yo me remonto, y precisamente yo estaba haciendo investigaciones recientemente muy aterrizadas de lo que fue la Venezuela de los años 90 para entenderla mucho mejor. Y ahora que yo la veo desde el futuro, viéndola con toda la concepción de estos 27 años de destrucción que ha tenido el país, me doy cuenta de que
la Venezuela que teníamos en los años 90 simplemente necesitaba unos pequeños ajustes para poder salir adelante porque Rafael Caldera entrega un país que iba a avanzar y que ya estaba en puertas de convertirse en lo que siempre estuvo planteado en Venezuela. Pero ¿qué pasó? Llegó Hugo Chávez Frías y nos planteó el socialismo del siglo XXI de una manera camuflada con el hombre nuevo, y realmente el hombre nuevo existe en Venezuela y es un hombre que quiere que todo el Estado le dé todo: casa, asistencia social, dinero, un sueldo constante, comida, y no hacer absolutamente nada. Entonces se nos vendió a principios de este siglo de una manera muy arraigada, que todo empezó específicamente con la nueva constitución que se plantea en Venezuela y que se aprueba el 15 de diciembre de 1999, y que a partir de ahí esa constitución nos iba a brindar una felicidad extrema. El país más feliz del mundo iba a ser Venezuela. Y resulta que tenemos 9 millones de personas desplazadas a través de todo el continente iberoamericano, e incluso eh, específicamente en todo lo que es Iberoamérica, perdón, y todo el continente americano. Y además, obviamente, en otras regiones del mundo, que es Europa específicamente, y en mucha menor índole en partes de Asia y de Oceanía. Pero ¿a qué voy con esto? Y que se nos vendió esa idea utópica de que Venezuela se iba a convertir en una potencia, y siempre se vendió eso con potencia alimentaria, potencia tecnológica, potencia social, cosa que nunca terminó de pasar, y ahí está el resultado de la venta de una utopía. ¿Y cuál fue la zanahoria que se nos colocó enfrente? Porque se los colocó a todos los venezolanos, que la zanahoria fue cambiando. Primero fueron los programas de barrio adentro, 9 meses antes que se crearon los programas sociales, antes del referéndum revocatorio del año 2004. Después fue el proyecto del control cambiario con Cadivi, que a las personas le colocaron una necesidad de acceder a dólares preferenciales que nunca necesitamos, porque el venezolano podía ir en cualquier momento a cualquier casa de cambio, como en un país normal, como yo estoy ahorita en Lima, y que yo a la vuelta de la esquina tengo una casa de cambio, yo puedo ir con soles, puedo pagar con soles y me pueden dar la moneda que yo quiera, euros, dólares. En aquel momento tú podías acceder a liras esterlinas, a la moneda que se utilizaba en España, a dólares, a lo que tú quisieras. Pero nosotros nos crearon una necesidad de que necesitábamos dólares preferenciales, y eso creó una distorsión que terminó destrozando el país, y que al final esa utopía nunca llegó, porque el único bienestar que realmente existió fue el de los bolivarianos, que hoy viven muy bien sobre las cenizas de lo que fue un gran país llamado Venezuela. Por eso que digo que la utopía, en el caso particular mío, la venta de un mundo feliz, tiene un resultado muy palpable. Armando. No, acá también en la Argentina ha habido oscilaciones brutales, ¿entendés? Entre las visiones político-utópicas. Pero yo me pregunto que, ¿y si en lugar de correr detrás de la zanahoria decidiéramos detenernos? ¿Y si en vez de obedecer el guión del futuro escrito por otros comenzáramos a escribir nuestro propio presente? ¿Y si aceptáramos que la vida no necesita ser perfecta para ser digna, para ser plana, para ser real? Quizás el gesto más radical de nuestra época no sea soñar con futuros perfectos, sino atrevernos a vivir con profundidad este presente imperfecto, a crear aquí, en medio de este caos, espacios de sentido, o en medio de este gran sinsentido, si nos ponemos existencialistas, espacios de sentido. A dejar de correr, porque todo el mundo, yo corro todo el día, y empezar a habitar, porque tal vez el verdadero acto revolucionario no sea construir la utopía, sino desmontar justamente la utopía. A lo largo de mi vida yo he aprendido, y sobre todo después de haber estudiado, como sabes, en profundidad marketing político, he aprendido a desconfiar de los relatos cerrados, de las promesas de plenitud. Porque la historia de la humanidad está plagada de intentos por realizar
utopías. Desde la República de Platón, que estuvo muy de moda en la Argentina de la vuelta a la democracia. Es decir, yo soy un republicano convencido justamente porque leí La República de Platón. Pero digamos, la historia, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo y digo, la historia de la humanidad está plagada de intentos por realizar utopías, desde la República de Platón, pasando por el comunismo del siglo XX y llegando a las fantasías tecnológicas y a veces delirantes del Silicon Valley contemporáneo. Todas comparten un punto en común, que es una visión totalizante del mundo que pretende eliminar el conflicto, el dolor y la incertidumbre. Y sin embargo, el conflicto, el dolor y la incertidumbre son partes intrínsecas de la condición humana. Es decir, o sea, hasta qué punto que son antihumanas estas visiones totalizantes o utópicas del futuro. Y ahí, viste, en otro programa yo te dije que quizás el budismo sea la religión que menos nos ha mentido sobre la condición humana, y te dice, bueno, el dolor, el budismo, dice, es inevitable. O sea, avinado, digamos, al deseo está el dolor. Y volviendo al dolor, aunque evitable en muchos casos, el dolor no es un error del sistema. El dolor es una señal de que estamos vivos, de que sentimos, de que todavía no hemos sido programados del todo. El dolor es de hecho una prueba real de que estamos empírica, de que estamos vivos, de que hay algo que aún no ha sido anestesiado ni absorbido por la máquina del confort. El dolor es una señal de que todavía sentimos, de que todavía nos afecta el mundo, que todavía no hemos sido programados del todo. El dolor es una resistencia biológica, diría, al relato único de monocultivo. Por eso desconfío tanto de aquellos discursos que ofrecen la paz total, la armonía perpetua, la plenitud sin fisura, porque suelen requerir como condición para su realización una suerte de amputación. La amputación del presente, de lo inmediato, de lo contradictorio. La utopía opera como una trampa porque se presenta como inevitable y deseable al mismo tiempo. Las utopías en su versión más radical no toleran la alteridad, es decir, no toleran a otra visión que no sea la propia. No permiten la fricción, porque la fricción amenaza la promesa. Y entonces se activan los mecanismos de control. Si hablamos de política, la censura, la propaganda, la vigilancia, todo está recubierto, edulcorado con palabras nobles: justicia, pueblo, bienestar, seguridad, riqueza, el futuro que queremos, pero lo que subyace es el miedo al desorden, a lo imprevisible, en definitiva al humano. Y ahí reside el problema más profundo, que en su afán de erradicar el conflicto, las utopías terminan erradicando lo humano, lo terriblemente humano. Nos vuelven piezas de una maquinaria perfecta pero sin alma. Nos ofrecen un mundo sin errores, pero también sin poesía. Un mundo sin injusticia, pero también sin libertad. Desde la antropología, nosotros sabemos que las sociedades humanas necesitan de mitos para poder sostenerse. No como mentiras ingenuas, sino como relatos fundacionales que le dan sentido, cohesión, pertenencia a cualquier grupo humano. Todo grupo humano, desde las tribus más arcaicas hasta las metrópolis más tecnificadas, necesitan contar una historia sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estos relatos no solamente explican el mundo, también le dan una dirección al mundo, le dan un ritmo, le dan un alma. Por esto las utopías han funcionado históricamente como esos mitos de redención, esas promesas de un mundo mejor que organizan los sacrificios del presente, como esas proyecciones simbólicas de un orden ideal que compensan las carencias de la realidad inmediata. En ese sentido,
han tenido un papel profundamente humano, nos han sostenido en momentos de crisis, nos han impulsado a luchar, nos han dado un horizonte cuando todo parecía perdido. Son en esencia mapas de sentido dibujados por la imaginación colectiva. Pero el problema aparece cuando dejamos de reconocerlas como tales y las convertimos en dogmas cristalizados. Cuando el mito se congela y se presenta como un símbolo, no como un símbolo, sino como un mandato. No como un horizonte deseado, sino como una ruta a seguir que debe ser inalterable. Entonces deja de nutrir a la comunidad, se transforma en un aparato de control. Y el mito, vivo, plural, flexible, se vuelve programa. Programa con pasos a seguir. Se vuelve catecismo o peor aún, se vuelve ideología, como vos lo dijiste. Te doy el pase. Es que fíjate una cosa, mientras tú vas hablando de esto, obviamente mi mente cinematográfica va a empezar a buscar todas las referencias que yo tengo. Hay una película específicamente que se llama Equilibrium, protagonizada por Christian Bale, de hace aproximadamente 25 años, el año 2000, donde específicamente esta película plantea un futuro donde a los seres humanos se les prohibió sentir emociones y había un químico que les apagaba las emociones y obviamente detrás de todo esto lo que había era control y las personas que se salían de ese equilibrio, así como se llama la película, eran sometidas a prisión, eran encarceladas o les quitaban la vida, porque en el nombre de la utopía de que todos vivimos felices. Igual que, por ejemplo, la película un poco más reconocida, que es la de Sylvester Stallone, del año 1993-94, si mal no recuerdo, que se llama El Demoledor, protagonizada Sí, por el Wesley Snipes, donde él despierta precisamente casi un poquito más adelante de nuestra época, en un futuro donde todo es perfecto, donde decir malas palabras está vetado, donde comportarse mal, donde el contacto físico humano ya no existe. Y que obviamente esa película es considerada hoy una película que nos ha transmitido mucha información certera, porque todas las cosas que ha ido planteando se han ido presentando en la actualidad. Vivimos en una sociedad ahorita en el cual decir ciertas cosas puede generar unos dolores de parto a otras personas o puede ser considerado lenguaje de odio cuando realmente no es así. Entonces, ¿qué termina aconteciendo? De que estas sociedades perfectas simplemente existen en la ficción, porque cuando tú las tratas de plasmar en la realidad, no existe una sociedad o no ha existido dentro de nuestra historia una sociedad, un país o una organización humana que haya permitido que todo funcione perfecto, porque si nos vamos al mundo empresarial, detrás de esas utopías perfectas que nos han presentado o esos personajes que han impulsado y han cambiado el mundo, podemos citar a Steve Jobs. Todos ven el lado genial de Steve Jobs, todos ven el lado del cual cambió al mundo y lo modificó como en la actualidad existe, en el aspecto de lo que es la creación del iPhone, porque realmente fue lo que revolucionó el mundo. Pero cuando tú te vas a su by topic y revisas su historia, te das cuenta de que todo lo que hizo también tuvo un lado oscuro. También tuvo la negación de su propia hija. También tuvo el ataque a sus propios personas que lo ayudaron a convertirse, que lo llevó al punto de que en algún momento a principios de los 90 fue desechado de su propia empresa y que solamente lo vuelven a traer porque él representa lo que representa. Entonces, estas utopías que se van planteando simplemente son el camino de migajas que va quedando a lo largo de que nos van presentando ciertas personas y que precisamente es un tema que se habla mucho en la actualidad, que nosotros tenemos que hacer un pacto entre los pobres para tener la oportunidad de revertir esa agenda a la cual nos están llevando en la actualidad. Armando. Bueno, las utopías cuando están
muy radicalizadas o muy cristalizadas, o qué sé yo. En lugar de abrir posibilidades, clausuran posibilidades. En lugar de nutrir la imaginación, disciplinan la imaginación. No se trata, por supuesto, de renunciar al deseo de mejorar nuestras sociedades, porque sería absurdo y cínico sugerirlo, es decir, aspirar a una vida más justa, más digna, más humana. No solamente es legítimo, sino que es necesario. Sin esa pulsión transformadora como especie, estaríamos condenados a la resignación, al nihilismo y quizás a la extinción. Pero sí es urgente, y aquí radica, supongo, el núcleo ético de esta crítica, abandonar la idea de que existe un mundo perfecto hacia el cual debemos encaminarnos sin cuestionamientos. El siglo XX ha sido el siglo que más ha declamado y ha negado sus declamaciones. Es decir, es el siglo que ha consagrado los derechos humanos y que más los ha violado. Es el siglo que más ha declarado, enunciado, consecuencia del 19, este tipo de utopías, y en nombre de la persecución y de la consecución de las utopías se han hecho atrocidades. Es decir, en nombre de estas utopías que a menudo se disfrazan de nobleza, hay un trasfondo profundamente cruel muchas veces y autoritario, porque se niega la pluralidad, se silencia la diferencia, se sacrifica lo concreto en nombre del ideal. Repito, o sea, el peligro de los futuros imposibles es que anestesian al presente, lo colocan entre paréntesis, lo reducen a una sala de espera, nos dicen, espera, resistí, sacrificá, porque algún día cuando se cumpla la profecía, cuando se implemente el sistema perfecto, cuando llegue la revolución tecnológica definitiva, todo va a tener sentido. Pero mientras tanto la vida se nos va, se nos ocurre entre promesas incumplidas, se nos llena de deberes sin gozo, de esfuerzos sin celebración, de caminos sin llegada, y lo que es peor, se nos convence de que está bien que así sea, que vivir agobiados, postergados, endeudados, hiperproductivos, siempre insatisfechos, es el precio necesario de pertenecer a un relato más grande que nunca se sabe bien quién es. La pregunta es, ¿quién escribe este relato? ¿Y quién se beneficia de nuestra espera? Tal vez ha llegado con el nivel de conciencia necesario de mitificar las utopías, no para desecharlas, sino para poder volver a hacerlas más habitables, para devolverles la dimensión, su dimensión simbólica, su fragilidad, su belleza como metáfora. Tal vez lo urgente hoy no sea soñar con futuros perfectos, sino habitar con más profundidad este presente imperfecto. Y yo lo vi con la pandemia, ¿entendés? En la pandemia yo como sujeto a riesgo que me podía morir si me atacaba el bicho, fue un momento que hoy recuerdo con mucho amor porque me obligó a habitar el presente, a estar más con mis hijos, con mi mujer, a observarlos, a disfrutar cada comida. Nos invite, qué sé yo, esto a nombrar las grietas que tienen estas utopías, a celebrar estos pequeños instantes, a resistir a la anestesia, porque en ese gesto, ¿no? Lo que acabo de nombrar, rebelde, humilde, profundamente humano, tal vez se esconde la posibilidad más real de redención. La pregunta sería, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo resistir a la seducción de las grandes promesas, de los grandes relatos cerrados, de las utopías empaquetadas que nos venden la felicidad como destino asegurado? Quizá, y esto lo digo sin certeza absoluta, la respuesta no esté en las fórmulas grandilocuentes, ni en las teorías totalizantes, sino en algo mucho más sencillo, más cercano, pero no por esto menos profundo. Quizá en el pensamiento crítico y humilde. Crítico para cuestionar lo que se presenta como evidente y humilde para reconocer aquello que no podemos controlar. Quizás
quizás, no sé si ahora, ¿viste? Pero sea la hora de abandonar la obsesión por lo perfecto y abrazar la imperfección como parte esencial de la experiencia humana. Entender que no hay sistema que elimine el dolor del todo, ni estructura social que garantice una plenitud permanente, que la fragilidad, la contradicción, el error son componentes inevitables y quizás tal vez los más valiosos de la vida. Aceptar eso no es como lo que vos me decías de la película donde nadie sentía y donde los que sentías eran apartados. Quizás aceptar esto, ¿no? Las imperfecciones no es rendirse, sino que es empezar a mirar la realidad con ojos más lúcidos, más honestos, y en lugar de perseguir abstracciones que flotan encima de nuestras cabezas, podríamos empezar a luchar por pequeñas mejoras concretas, tangibles y situadas por causas pequeñas, pero que cambian las realidades inmediatas. Te doy el pase. Sí, que fíjate una cosa. Obviamente, mientras ibas hablando de esto, me viene otra película a la mente y esta es mucho más utópica. Y voy a contextualizar un poquito en lo que es la parte cinematográfica. A nivel cinematográfico, una película funciona cuando tú generas dos emociones, que es la adversión o la euforia y la felicidad. ¿Okay? O sea, vas de extremo a extremo. No existe una película neutra donde el personaje no llore, el personaje no pase dolor, el personaje no sufra o haga el famoso viaje del héroe como lo hace Luke Skywalker, que es la definición perfecta de lo que es el viaje del héroe a través de su trilogía original. Hay una película que plantea una utopía perfecta, basada en un libro de Isaac Asimov, que es la del hombre bicentenario, esta película famosa del año 1999 de nuestro querido ya fallecido Robin Williams, en la cual plantea la idea de que un robot hace un viaje para convertirse en ser humano y vive en un mundo utópico donde ya nosotros hemos acoplado a los robots y todo gira en perfección. Si tú te fijas en esta película, en la profundidad de lo que nos plantea, nos da a ver un futuro en el cual no hay problemas sociales, porque en la película nunca se plantea un problema social, no hay un antagonista definido, o sea, contra quién él tenga que luchar, cosa que es una base fundamental de toda película. La película siempre plantea el conflicto, plantea un conflicto que se tiene que resolver basado en los tres actos que plantea Shakespeare. Acto número 1, presentación de los individuos y presentación del conflicto. Acto número 2, desarrollo del conflicto. Y acto número 3, cierre del conflicto, resolución del conflicto. Esta película no plantea eso, esta película plantea una utopía donde todos vivimos felices, donde el único problema es que esta persona se quiere transformar en un ser humano, es su viaje a convertirse en un ser humano, que no es un conflicto en cierto modo, sino que plantea esa posibilidad de una utopía en el cual nosotros vivimos con robots de manera perfecta y que nos olvidamos por completo de todos los elementos que viven en nuestra cotidianidad, que son los problemas de pobreza, que son los problemas de las clases sociales, que son los problemas de la resolución del trabajo, porque si te pones a ver el personaje protagonizado por Sam Neill, que es el dueño del robot, nunca tiene problemas económicos y muere de vejez. Entonces hay esas cositas que tú dices, ¿realmente ese futuro es posible con todos los conflictos que tenemos en la actualidad? Mira, no lo sé. O sea, no sé, aquí podríamos entrar, viste, a especular, viste, quizás sea posible con una disminución, no sé, drástica de la población, no sé, no quiero, viste, establecer escenarios utópicos y eugenistas, porque no, me da como miedo, o sea, sobre todo porque soy papá. Pero
volviendo, viste, a esto de la ética del presente, cuando te dije quizás la religión que menos nos han mentido sobre la estructura ilusoria de la realidad es el budismo, ¿no? El budismo hace mucho hincapié en esto del presente, el aquí y el ahora. Quizás, digamos, esta ética del presente sea la forma más radical de desobediencia frente a estos dogmas del mañana. Es preguntarse qué puedo hacer aquí y ahora con lo que tengo y con lo que soy. Un ejercicio que a mí me cuesta mucho. Entonces me tengo que obligar a decir, por ejemplo, esta mañana estaba tomando un café con mi esposa y decía, este momento es único e irrepetible. ¿Entendés? Pues no sé si hay otro, ¿viste? No. O verlo a mis hijos, ¿viste? Tomar conciencia de que un día levanté la cabeza así y el rostro de mi hijo más grande había cambiado y había dejado de ser el nenito para transformarse en el rostro de un adolescente y el nenito que va atrás para siempre. Lo mismo con el rostro de Jazmín. Quizá en esta ética del presente o en este gesto hay una revolución silenciosa. Tal vez la revolución no sea o no consiste en conquistar un futuro perfecto, sino atrevernos, que es ya bastante, a vivir este presente con honestidad. Una honestidad que incluya nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras contradicciones, que no necesiten maquillarlas ni negarlas para ser digna. Una honestidad que no se agote en discursos, sino que se traduzca en vínculos humanos reales, en la toma de decisiones difíciles, en límites trazados y en cuidados compartidos. Y sobre todo una decisión, es una toma de decisión con coraje, porque habitar el presente sin las anestesias del ideal, de este ideal utópico, requiere valentía. Se requiere coraje para dejar de correr detrás de espejismo. O sea, los políticos nos encandilan con espejismo, y hablo con conocimiento de causa. Se necesita coraje también para quedarse en el lugar donde la vida ocurre de verdad, con todo su desorden, con toda su entropía, y coraje para construir sin garantía, para amar sin certeza, para resistir sin una recompensa inmediata. Quizás ahí, y es utópico lo que estoy afirmando, soy consciente que es utópico lo que estoy afirmando. Quizás ahí en este modo de estar en el mundo, frágil pero firme, sea la única alternativa que vale la pena imaginar. No una utopía lejana, sino una práctica cotidiana. Y ahí vuelvo al budismo otra vez, no sé por qué, o sea, porque quizás, te repito, es la religión que más insiste en el aquí y el ahora, en el eterno presente. No es una promesa eterna, o sea, sino un acto consciente, esta forma de habitar el presente. No un paraíso perfecto, sino una vida posible, digna, habitable, aquí y ahora. Porque tal vez no se trate de construir la utopía, esta utopía con la que han jugado tanto con nosotros, sino de desactivar esta idea de la utopía. Y con eso termino, Greg. Aunque estemos solo en minuto 38. Sí, bueno, es que el programa de hoy es bastante conciso y que definitivamente nos lleva a pensar, porque obviamente en la actualidad está muy aterrizado lo que es dentro de la nueva filosofía, el New Age, el despertar y toda la cosa. He escuchado últimamente el tema de que hay un futuro utópico que nos están vendiendo ahorita, que a mí me pone a dudar mucho. Supuestamente es el futuro donde nos van a pagar 3 días completos a todo el planeta, van a poner presos y van a detener a todos los malos, y cuando la luz vuelva, después de esos 3 días, nos van a presentar videos de 9 horas donde se van a mostrar cómo fue toda la humanidad engañada a lo largo de muchos años, y que todas las personas enfermas nos van a llevar a, o las que han tenido enfermedad en algún momento,
los van a llevar a unas camas que los van a regenerar y nos van a presentar un sistema financiero perfecto, cuántico, donde no vas a poder hacer transacciones ocultas, no vas a poder generar dinero, o sea, donde todo lo malo va a desaparecer. Cuando yo escuché esta teoría recientemente, hace como 2 meses, se escucha demasiado bonito para ser cierto. Y obviamente, basado en la experiencia que nosotros tenemos y que en el recorrido que tenemos, nos damos cuenta y la expertise que yo he tenido en mi vida, me doy cuenta de que a veces estas utopías planteadas realmente son situaciones que no van a terminar aconteciendo. Y que obviamente tenemos situaciones en la actualidad y momentos que yo registro en mi vida, así como los has hecho tú. Yo realmente soy el tipo de persona que he aprendido a estar en el aquí, en el ahora, que disfruta en este momento estar a plenitud contigo compartiendo este capítulo y que disfruto cada idea que yo planteo. Y la mayoría de los programas en los cuales yo he estado, efectivamente, son programas donde yo planteo ideas que no vuelvo a repetir, ideas que efectivamente no vuelvo a volver a plantear. En todo caso, con esto voy cerrando el programa del día de hoy. Mi querido Armando se ha tenido que retirar un poquito antes del programa, por eso hago cierre del programa, agradeciendo a todas las personas que han llegado hasta aquí en el momento del día de hoy y a todos nuestros seguidores, agradecerles por estar ahí semana a semana con nosotros, comentando, dando indicaciones al interno y que definitivamente nos ayudan a seguir creciendo. Y si es la primera vez en el canal, suscríbete por favor, dale like al programa, compártelo, coméntalo, activa la campanita de las notificaciones y definitivamente vas a tener la oportunidad de disfrutar cada semana de nuestros programas. Así que los invito a que estén ahí presentes y como siempre digo yo, para cerrar el programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma saluda tu alma, nos vemos la próxima semana.